iglesia, cuál es el carácter de una iglesia. Y cuando pensamos en la iglesia, no hablamos de una iglesia Vida Abundante, o hablamos de la iglesia bautista tal, o de la iglesia pentecostal tal. Cuando hablamos de la iglesia nos referimos a la iglesia de Cristo en el mundo. Todas aquellas personas que han dicho que Jesús es el Señor y que comparten con nosotros la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Dios, el mismo Padre, el mismo Jesús. Hablamos de la iglesia. Y pensando un poco me puse a razonar acerca de cuál es el carácter que debe tener una iglesia y saber si nosotros realmente estamos caminando hacia eso. Entiendo que nosotros hemos dado algunos pasos, pero nos falta un montón, y cada vez que podamos predicar de cosas como estas, pues nos apuntala bastante el concepto de cuánto más podemos crecer nosotros como iglesia. Entonces no lo predico como quien es la iglesia modelo, lo predico como quien quisiera tener todas estas características de carácter en la iglesia. Quisiera que buscara por favor el libro de Nehemías capítulo 1. Vamos a leernos todo el libro de Nehemías juntos, el capítulo 1 del libro de Nehemías. Porque en el libro de Nehemías, justamente a mi entender, se encuentra una historia de carácter. Y para mí, Nehemías perfectamente pudiera representar hoy dos situaciones. Pudiera representar hoy la iglesia del Señor, pudiera representarnos a nosotros a nivel individual. Amigo, préstame esa Biblia de ahí a la par tuya, porfa. Es que la versión que tengo aquí no me gusta y no quisiera leer una versión. No es que no me guste, es que no es la que leo con regularidad. Nehemías capítulo 1, como les digo, quizás nosotros pudiéramos reflejarnos en este capítulo a nivel personal, pero quisiera hoy que nos pudiéramos reflejar a nivel de iglesia. Y vamos a ir, gracias, desengranando cada uno de los principios que quiero compartirles en esta noche. Capítulo 1, versículo 1 del libro de Nehemías. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y les pregunté por Jerusalén. Una iglesia de carácter que transforma, que avanza, una iglesia que definitivamente está en el corazón de Dios, y voy a ir desengranando cada una de las actitudes. Es una iglesia que consuela. Es una iglesia diseñada para consolar a la gente, a todo tipo de gente, en especial a los que pecan. Esto quiere decir que nosotros estamos en la iglesia correcta, porque aquí, ¿quién no ha pecado? Ay, cuidado, alguno levanta la mano, oiga, sería un descaro completo. La iglesia está supuesta, diseñada por Dios para consolar. Ahora, ¿de dónde me baso para decir algo como esto? Me baso en el nombre de Nehemías. El nombre Nehemías en el griego original significa el Señor consuela. ¿Sabía usted que cada vez que Dios asignaba un nombre a hombres del Antiguo Testamento, ese nombre significaba algo que esa persona iba a hacer, o algo que esa persona era, o algún acontecimiento que iba a recordar su nombre por el resto de la historia? Por ejemplo, Isaac, ¿qué significa Isaac? Risa, porque el papá y la mamá no creyeron que Dios podía dar un hijo a una señora de 90 años, pero Dios sigue siendo Dios y lo hizo. Bueno, Abraham le puso por nombre Abraham, porque ahora serás llamado padre de multitudes. A Jacob, ¿recuerda a Jacob? ¿Qué significa? Engañador. Ahora, Dios le cambia el nombre porque engañador no es tan bueno. Sin embargo, al principio era un engañador. A Juan y Jacobo les llama los hijos del trueno, porque eran impetuosos, impulsivos, y la mamá andaba diciendo: Señor, cuando estés en el reino, sienta a mi chiquito a la derecha y a mi otro chiquito a la izquierda. Impetuosos. Bueno, si Dios hoy nos pusiera un nombre, ¿cuál sería? Qué buena pregunta, ¿verdad? Si Dios pusiera un nombre, es que después ofendo, ¿verdad? Me ofendo a mí mismo. ¿Qué nos pondría el Señor? ¿El impetuoso? ¿El impulsivo? ¿El majadero? ¿El servicial? ¿El nunca puedo? ¿El vago? ¿Cuál sería el nombre que Dios nos pondría? Porque le digo algo, todos tenemos uno allá en el cielo, y no es Marco. Yo sé que este nombre es una maravilla, pero no es Marco. Tiene que ver con quiénes somos de verdad. A Nehemías lo llama Nehemías porque Nehemías salió a consolar al pueblo. La misión de la iglesia es consolar,
La misión de la iglesia es recibir al quebrado, al herido, al que se equivoca y consolar. Ahora, hacia eso queremos llegar. Yo estoy convencido que esa es una de las misiones de la iglesia. Dice la palabra, no se salga de Nehemías, se lo leo. En 2 de Corintios capítulo 1 y versículo 3: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, Dios de toda consolación, ojo, quien nos consuela en nuestras tribulaciones con un propósito, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a otras personas. ¿Se da cuenta que hay un camino interesante? Primero yo llego a la iglesia como ovejita con pie quebrado, me duele, entonces me consuelan, y luego de que me consuelan, ¿qué debo hacer? Consolar a otros. Y aquí hay un problema, porque puede que existan iglesias y personas dentro de las iglesias que vivan de consuelo en consuelo, en consuelo, en consuelo, y al final nunca son consolados y se vuelven dependientes de la consolación y no consuelan a nadie. Y pueden pasar años por la vida siendo egoístas, mis necesidades, mis problemas, mis situaciones, y cuando hablamos de ellos, estoy convencido también que una iglesia que solo piensa consolarse a sí misma, se divorcia del consuelo que necesita su comunidad, ha equivocado su camino. Una iglesia que tiene una señal de inmadurez es una persona que pasa por la vida pensando en cómo Dios resolverá mis broncas. Pero una persona que ha alcanzado madurez es una persona que no solamente piensa en que Dios le eche la mano, sino en cómo yo soy solución a las broncas de otros. Miren que yo soy pastor y que es un trabajo bellísimo. Miren qué lindo. Mira, el que no tiene llamado, que no se meta en esto. Porque con alguien quedas mal. Yo cuando empecé el pastorado, yo dije, porque yo criticaba a todos los pastores que lo hacen mal, hasta que ya yo fui pastor de una iglesia, entonces me di cuenta que no tienen que estarme criticando. Todos se equivocan, todo el mundo falla, y todo ese pastor es mal, aquel pastor. Una cosa es señalar a que los está haciéndolo uno. Qué cosa más compleja. Siempre quedas mal con alguien y puedes esforzarte. Me acuerdo que fui donde un matrimonio que estaban peleados y me invitaron hasta la casa. Pastor, pero venga a mi casa. Y yo, sí, porque los pastores viajan a las casas de sus ovejas. Entonces yo fui hasta la casa. Pastor, pero era un 14 de febrero. Jacqueline, el deber llama, le digo. Y ella, bueno, ya sí, ¿verdad? El deber llama. Sí, porque la palabra enseña que saldrás en los 14 de febrero. Sí. Y me fui al final estaban peleados y yo les metí la mano y se fueron después de la iglesia peleados conmigo. Y yo fui el 14 de febrero a predicarles, y pasé hasta la 1 de la mañana y no me dieron pan ni comida. ¿Sabe? El que no tiene llamado para esto definitivamente no puede funcionar en esto. La iglesia necesita consolar, pero las ovejas necesitan comprender que hay un tiempo de consolación y un tiempo donde usted debe salir a consolar a otras personas. No podemos pasar toda la vida recibiendo consuelo sin dar consuelo, porque nos volvemos entonces en gente egoísta. Llamado de la iglesia: consolar, recibir, amar. Recordemos que consolar no significa alcahuetear. Son dos conceptos que, aunque pueden sonar finales iguales, son completamente diferentes. Segunda misión: el primero es el nombre, carácter de una iglesia que consuela, que recibe, que abraza, que acompaña, que llora con los que lloran, que ríe con los que ríen. Una iglesia que está allí para eso, debe estar allí para eso. Y cuando nos hemos equivocado en el camino, necesitamos volver a la senda de seguir creyendo en que la restauración es posible, cualquiera sea el pecado. Si no, no estaríamos ninguno de nosotros acá. Segunda característica que encuentro, justamente está allí mismo en el versículo 1 y versículo 2. Aconteció en el mes de Quisleu. Segunda característica de una iglesia con carácter, es una que conoce y aprovecha los tiempos en que está. El mes de Quisleu es el mes de noviembre-diciembre. Hay dos tipos de tiempo en la vida. Está el tiempo llamado Cronos, que es el tiempo de reloj, el tiempo normal de horas, y está el Kairos, que es el tiempo de Dios. Y no tiene que ver con el tiempo de horas y cronómetros y relojes. En el tiempo de Dios ocurren cosas. Es aquella frase que decimos todo el tiempo: mejor espera el tiempo de Dios. Quiero casarme, espera el tiempo de Dios. Quiero hacer un proyecto, espera el tiempo de Dios. ¿Ha escuchado el tiempo de Dios? Ese es el Kairos de Dios. En este momento había una necesidad que suplir. Ese era un tiempo de Dios, y se levantó un hombre que quiso consolar al pueblo. Ese era Nehemías. Vio una ventana de oportunidad, vio un tiempo de Dios maravilloso y levantó la mano y dijo: cuenten conmigo.
Es el tiempo de Dios. Ahora, dentro del tiempo de Dios entendemos, como dice Eclesiastés, todo tiene un tiempo. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para cosechar. El problema con el tiempo es no ver el mover de Dios en medio y dejar pasar oportunidades. El problema con el tiempo es o atrasarse o adelantarse a lo que Dios tiene establecido para nosotros. Y ese sí es una bronca. La idea es caminar detrás de cada vez que Dios comienza a caminar. Y eso es un arte, porque para poder lograr llevarle el paso a Dios, usted tiene que vivir pegado con Dios. De lo contrario, no va a saber cuándo Él comienza a caminar. Si usted es de las personas que no ora, que no lee la palabra, que no tiene comunión con Dios y se espera el fin de semana para escuchar palabra, cuando Dios comience a caminar, usted no se va a dar cuenta y más adelante va a decir que se hizo Dios, que no lo siento hacer a tú, a 2 kilómetros adelante, póngale. Y hay otro momento donde es al revés, donde usted le dice: Señor, tú y yo somos uno, caminamos y vamos. Y el Señor dice: pero yo no le he dicho que se vaya todavía. Y usted lleva allí 15 kilómetros adelante, aquí vamos, porque Dios y yo. Luego le va mal en la vida, pero Él nunca lo mandó a caminar. Es un arte en la vida saber cuándo es el momento de caminar y cuándo es el momento de detenerse. Yo les he contado cuando Jackie se enamoró de mí, ¿verdad? Y me echó el cuento. Y yo le dije: voy a pensarlo. Bueno, yo pasé 5 años solo. 5 años solo es demasiado para alguien que es adicto y enfermo a las relaciones de pareja nocivas. Solo es un calvario. Y todo el mundo me recetaba el tiempo de Dios, el tiempo de Dios. Y claro, porque no sabían lo que es estar solo. El tiempo de Dios, el tiempo es lindísimo, ¿no es cierto? Y cuando llegó. Ella me vio, ¡ta! Yo la vi, ¡ta! Nos miramos el uno al otro, ¡ta, ta! Mire, pero qué sufrida la espera. Y entre más me pegaba a Dios: Señor, ya al final le decía: no me caso. Ya al final, harto de que nada pasaba. Pero yo le decía a Dios lo que dijo ahora Paola: Señor, el viernes se me aparece. Es el viernes, Señor. Ya en la desesperación uno hace lo que sea, ¿no? Y cuanto más se desesperaba uno, más tranquilo estaba Dios, no, de que Él es el dueño del tiempo. Y Él sabe cuándo es el tiempo. En este momento llegó el tiempo de Dios. Hay una oportunidad, Nehemías la ve, dice: por ahí está pasando Dios, voy a salir a su encuentro y voy a pegar un grito. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que hay un tiempo de Dios donde nace una visión, pero también hay un tiempo de Dios donde comienza el cumplimiento de esa visión. Y estos dos tiempos pueden ser muy diferentes. Usted puede tener una visión hoy y no necesariamente mañana se va a cumplir. La gran mayoría de las veces pasan por lo que se llama el tiempo de desierto para su visión. Un buen predicador decía: cada vez que Dios a usted le da un sueño, primero se lo da, luego se lo mata, y cuando está completamente muerto se lo vuelve a hacer nacer. Yo me preguntaba: ¿pero por qué? ¿Qué sentido tiene eso? Y tiene mucho sentido. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no producirá fruto. Dios quiere asegurarse que el sueño de Él es más importante que el que te dio, que usted lo va a amar primero a Él antes que cualquier otra cosa en la vida. Cuando se asegure de eso, posiblemente las demás cosas vengan. Antes no. ¿Para qué? Si usted va a cambiar a Dios por cualquier cosa. Antes nunca. En el tiempo de Dios suceden cosas maravillosas. Esto me lo dijo mi jefe Christopher Shaw, buen amigo, lo quiero un montón. El único problema es que es argentino, pero a nosotros nos llaman los argentinos de Centroamérica. Qué cosa vergonzosa. Lo cierto es que mi jefe, que es una maravilla de persona, me dio una lección de vida. Me preguntó: ¿cuántos años vivió Juan el Bautista? 30, porque Jesús 30 y por ahí 30. ¿Cuánto duró su ministerio? ¿Cuánto duró el ministerio de Juan el Bautista? 6 meses. Y Chris me decía: Juan el Bautista se capacitó 30 años para un ministerio de 6 meses. Hoy nosotros queremos capacitación de 6 meses y queremos ministerios de 30 años. Y Dios funciona al revés. Golpea, forma, te da visión, te da un sueño, pero hasta que no lo pase por la pulidora divina, no se cumplirá ese sueño. Este hombre recibe un sueño en el mes de Kisleu, y en el mes de Nisan, no el carro, el mes de Nisan, justamente es 4 meses después, es cuando él comienza a ver el cumplimiento
de su sueño. Y dentro del mismo concepto, escuche bien, hay un tiempo donde nace el sueño, hay un tiempo donde se cumple. Número 3, hay un tiempo donde culmina. Y aquí tenemos que aprender nosotros a ser gente que cierra ciclos en la vida. Si usted se puso a estudiar, termine lo que estaba estudiando, no lo abandone. Así están los matrimonios hoy. La gente no pelea por los matrimonios, en la primera renuncia y sale huyendo. Estamos viviendo en una sociedad tan frágil, tan liviana, que todo se deja botado. Si se metió en un gimnasio, hasta que no esté así, hay justicia, ¿verdad? Que, vean, ni en pintura he visto un gimnasio. Hasta que usted de verdad no sabe que, pero dejamos todo botado. Si empezó a leer la Biblia, termine de leerla. Si se comprometió a dejar de ver tanto tele, cumpla su promesa. Si se comprometió a salir más con la familia, salga con la familia, porque seguimos cultivando esa mala costumbre de dejar todo a medio palo. Esa mala costumbre, y no es del reino. Nehemías comenzó y en el capítulo 6, 52 días después, terminó su trabajo. Lección de vida. Una iglesia con carácter es una iglesia que sabe aprovechar el tiempo y que termina lo que comienza. ¿Sabe? Quinto año de cole, yo lo saqué en el Liceo de Costa Rica nocturno, con 17 años. Porque del diurno me echaron por buena conducta. En realidad siempre nos echan a los que son muy buenos. Y me dijeron, como eres el mejor estudiante, te echamos. Entonces me echaron. Y yo llegué con 17 años a quinto año de colegio. Tenía mi edad correcta, pero la conducta incorrecta. Aún así pasaba los años, no raspando, con buenas notas. Conducta 0, pero en las notas eran buenas las demás. Llegué a quinto año nocturno, solo para gente que no ha podido sacar el bachillerato. No había gente de 17. Mis compañeros, el menor tenía 35. Iba a decir, era un viejo, pero yo tengo 38. Entonces era un huila, ese hombre era un huila. ¿Se da usted cuenta que entre más viejos nos ponemos, más jóvenes vemos a los más viejos? ¿Cuántos tenés? 40, sos un chiquillo. Claro, uno tiene 50, entonces es un chiquillo. Lo cierto es que estoy ahí en el Liceo de Costa Rica nocturno y veo compañeros de compañeros. Tengo una pareja maravillosa, esposos, tienen 3 hijos. Él es un empresario, la esposa trabaja en su casa cuidando a los hijos. Y yo le pregunto, ¿cuántos años tenés vos? Y él me dice 53. Y le pregunto a ella, ¿y vos? 52. ¿Y para qué están estudiando? Yo pertenecía al ministerio ahí de bienvenida, ¿verdad? ¿Y para qué? ¿Para qué están estudiando? Les digo. ¿Para qué? O sea, ya mi hablada iba por otro lado. Ahí les dije, si ya ustedes tienen su empresa y no sé qué, la hablada era otra. Están muy viejos para estas varas. ¿Sabe? Esa era mi historia, perdón, pero esa era mi historia, lo que yo les iba a decir. No era cristiano, hasta los 21 me convertí. Lo cierto es que ellos me quedan viendo y dice, nunca es tarde para realizarse un sueño. ¿Cierto o no? Bueno, yo recibí mi quinto año, me gradué en el Liceo de Costa Rica nocturno, y cuando iba pasando Marco Vega, pam, pam, pararara, pasa mi compañero y pasa la esposa juntos, y pidieron pasar juntos. Recibieron juntos el título, tenían una sonrisa que usted no puede imaginar, porque estaban cumpliendo un ciclo que hace tiempo tenían abierto. Una iglesia que trasciende, una iglesia con carácter, es una iglesia que aprovecha el tiempo. Tercera característica, ojo con esta. Dice la palabra de Dios, palabra de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Tercera característica de una iglesia con carácter, es una iglesia que se incomoda. ¿Dónde vivía Nehemías? En el palacio. En el palacio. Era el copero del rey, según el versículo 11, el catador oficial del vino. O sea, se lo pasaba echando el hombre día y noche, gratis. Él tomaba, y de momento el rey no, si él no moría, el rey tenía una posición de honor en un cuarto especializado. Nehemías, el rey iba a comer y Nehemías se levantaba, tenía que vestir ropas reales, llegar a la mesa real, sentarse a la par del rey. Un momento, vamos a ver Nehemías, si no cae, entonces le entra el rey, ¿verdad? Se imagina, ya él estaba acostumbrado, ¿verdad? Y su vida estaba expuesta todos los días. Sin embargo, era una de las posiciones más delicadas. Entonces Nehemías llegaba, probaba, se esperaba unos segundos a ver si no murió, y no murió, ok, rey, sí puede. Esa era la misión de Nehemías. Un hombre de tal confianza, aunque su vida estaba en peligro, seguía viviendo en el palacio. Estaba bien.
Él no necesitaba ir a construir un muro allá en todo derribado y feo. Él estaba tranquilo. Y no hay nada más lindo que estar tranquilo. No hay nada más lindo que nadie se meta con uno, no tener problemas y que nadie me llegue a contar sus problemas. Viva su vida, yo vivo la mía. ¿No es esa la frase humanista en la que vivimos hoy en día? Mientras yo esté bien, primero mis dientes, después mis parientes. Y un montón de frases folclóricas en Primera de Proverbios 4:4 que no están en la Biblia, pero que nosotros inmediatamente ligamos comodidad, bendición de Dios; incomodidad, Satanás actuando. Permítame decirle algunos ejemplos muy curiosos. Un copero del rey, catador oficial del vino, ahora es un constructor. Un pastorcillo músico que ahí está tocando el arpa a las ovejas, ahora mata gigantes. Un adulto mayor como Moisés, 80 años, ahora es libertador de un pueblo terco. Un profeta enojón, ¿lo recuerda? Jonás Vega, ahora salvador de un pueblo sin misericordia. Un Job bien acomodado, ahora lo ha perdido todo. Un Sansón fortachón, ahora no tiene ojos. Un perseguidor de la iglesia como Pablo, ahora es perseguido. Un grupo de pescadores, ahora son ejecutados. ¿Cuál comodidad? Solo en nuestra 2013, donde venga Cristo y usted tendrá millones, sillones, ni sillones, ¿sabe? Es increíble que hoy la iglesia se quiera acomodar. Incomodémonos. Estábamos hablando con el pastor del comedor infantil y le decíamos al pastor del comedor infantil: mire, que habían unas quejas que los chiquitos ensuciaron la pared. Y yo, qué bueno. Y que habían otras quejas que dejaron un poco de pollo en el suelo. Qué bueno, le hago. Estamos haciendo desorden, qué bueno, estamos caminando. Hablamos con el pastor y le dije: mire, incomodarse es nuestra misión. Y posiblemente este comedor nos pueda abrir la oportunidad de abrir uno segundo allá en Río Azul. Y eso significa más trabajo, más gasto, más cansancio, pero más reino de Dios. Reino nunca es igual a comodidad. Nunca. Desde el día en que usted diga: bueno, desde que comencé a servir me incomodé, llegaste al lugar correcto. De eso se trata. Incomodémonos por servir a Dios. Arrollémonos las mangas. Hagamos lo que tengamos que hacer. Me preocupa que con tantos ejemplos bíblicos sigamos creyendo de verdad que la bendición de Dios es sinónimo de comodidad. ¿Cuánto me va a costar eso? No es la pregunta. La pregunta es: ¿cuánto voy a aportar a eso? Es diferente. Es otro mundo. Cuarta característica. ¿Me regalan un par de minutos más? No hay problema. Bueno, 2 no, un poquito más. Como 3:30. 4. Versículo 2 de Nehemías capítulo 1. Según yo iba a leer los 2 capítulos completos. Versículo 2, capítulo 1, verso 2. Vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Cuarta característica de una iglesia con carácter: es una iglesia que sabe hacer las preguntas correctas. Le digo algunas que hace Nehemías: ¿cómo está mi pueblo? ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está Jerusalén? Le digo algunas que una iglesia sabia con carácter debería hacer: ¿cómo está de Zampa? ¿Cómo está mi barrio? ¿Cómo estoy yo, avanzando o retrocediendo? ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo están mis compañeros del trabajo? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuáles son los problemas que yo debería solucionar? Porque estoy convencido, y yo mismo lo he dicho, yo en algún momento he vivido maldiciendo las cosas que no me gustan en este país. Me hace gracia porque a veces me he sentido como doña Laura Chinchilla, la presidenta del país, ¿verdad? Porque todo pulga se le pega, ¿verdad? Entonces hay un hueco en la calle, yo le digo a doña Laura que ¿por qué no viene a reparar el hueco de la calle? Y me hace mucha gracia en quéjese aquí. ¿Ha visto quéjese aquí? ¿Lo ha visto? Es muy chistoso, quéjese aquí, porque es nuestra idiosincrasia. Literalmente así vive el tico, de queja en queja, en queja, en queja. Todo está mal, todo nos parece mal, a todo le choteamos, a todo le decimos. Y la Biblia nos manda todo lo contrario. Mire, yo no soy de ningún color político, soy del color de Cristo Jesús. No soy de ningún color político, pero la Biblia dice: respeten a los gobernantes. Y el que está hay que respetarlo, quien sea. Y orar. Y orar. Y orar.
Nos brincamos esos pequeños detalles porque me cae mal aquel o aquella y ha hecho un mal gobierno. Ya eso no es importante, lo importante es que nuestra misión no podemos dejar de cumplirla. Necesitamos aprender a hacer las preguntas correctas. Había un PowerPoint que pasó alguien allí que decía: todos los gobiernos son los culpables, todos los presidentes no sirven para nada, todos los diputados no sirven, el PowerPoint. Y luego decía él: ¿y no seremos nosotros los ticos que atestamos las alcantarillas de basura, luego nos quejamos porque el agua se sale? Y no seremos nosotros los ticos. Y comenzó a hacer una lista de cosas que dije: no es cierto. Es cierto que muchas cosas nosotros podríamos ser la solución. Y aquí como iglesia, la iglesia tiene que aprender a hacer las preguntas correctas. ¿Qué nos falta solventar en Desamparados? Ahorita que estamos con el proceso de construcción allá en Vida Abundante del Sur, un poco más para arriba de acá, que ya estamos haciendo el plan maestro y está por terminarse, y de Dios mediante un par de semanas ya lo podríamos tener casi listo, y la idea es comenzar a construir poco a poco, como Dios nos vaya ayudando. La pregunta que nos hacíamos es: ¿por construir paramos de hacer la obra social? Porque yo le digo algo: si paramos de hacer todo lo que estamos haciendo, es muy fácil construir. El desafío es el otro: ¿cómo construir sin dejar de hacer aquello que Dios ama? Porque si dejamos de hacer esto por construir, nos desviamos de camino. Necesitamos crecer integralmente. Entonces, este año estamos trabajando muchos proyectos. La escuela de fútbol es uno que va a abrirse para niños y para niñas. Centro educativo preescolar, que esperemos que sus hijos estén acá. Miren qué lindo los van a atender. Por cierto, estoy orando por eso, porque fui a la municipalidad y al Ministerio de Salud y me dicen que debo tener en planilla a todos los niños que van a estar antes de darme el permiso. Le digo yo: mira, es que no hemos abierto ni tenemos rótulo, estamos esperando su permiso para hacer. No, dice: ustedes necesitan primero asegurar a todos los que van a estar para poder darles el permiso. Entonces le digo: mira, no te entiendo. No tenemos, ustedes tienen que tener una lista de niños. No tenemos porque no existe el centro educativo. Bueno, no sé cómo va a ser, pero meta a todos los que tiene. No tenemos ni uno. No le podemos dar el permiso. Es que no, entonces no podemos trabajar. Bueno, ya usted me dice. ¿Saben? Es complicado. Es complicado. Y aquí vemos aquella canción de: aunque gigante se encuentre allá, aleluya, yo nunca temeré. Dios no nos trajo hasta aquí. Me equivoqué de versión. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios nos dará los permisos. Puede ponerse este hombre malhumorado allí, no. Dios, pelear contra Dios, en serio. Es en serio. Ahora, ocupamos que usted esté orando por los proyectos de la iglesia. Vamos a abrir un programa de educación abierta para que todos los que no se han graduado del colegio terminen su colegio acá. Vamos a abrir una bolsa de trabajo, vamos a abrir una casa de restauración para gente con adicciones, la ciudad de refugio con Olguita y gente con discapacidad. Queremos soñar en las cosas que Dios sueña y comenzar a construir. Ven. Gracias, hermanos, Dios los bendiga y los perdone a los que no dijeron amén. Voy terminando, me quedan solo unos puntillos. Nehemías capítulo 1 versículo 3 dice la palabra de Dios: y me dijeron, este fue el reporte que le dan a Nehemías, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están, ojo, en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas consumidas por el fuego. ¿Sabe? Vea lo que sucede en el verso 4. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. 5 y 6, le digo las dos. Las 5: una iglesia con carácter es una iglesia que tiene el corazón como el de Dios. Es una iglesia que evidentemente ante la necesidad de la comunidad hace algo. La misión del Espíritu Santo es lograr que nosotros seamos a la imagen de Jesús, y nos va trabajando cada día. En esta situación que le muestran a Nehemías, le dicen: hay destierro, hay calamidad, hay humillación, muralla destruida, que era la seguridad, hay fuego. Bueno, así está de Zampa hoy. Y peor, así está de Zampa. ¿Cuál va a ser la actitud de la iglesia ante las necesidades de Zampa? Porque si estamos aquí, no venimos a aplaudir y cantar, venimos a trabajar por aquello con lo que Dios quiere que trabajemos.
En ese sentido, vamos empatando nuestro corazón con la motivación de Dios. No nos mueve el prestigio, no nos mueve el dinero, no nos mueve la posición. ¿Y qué van a hacer ustedes como iglesia? Nos mueve a hacer la voluntad de Dios. Tenía la espiritualidad correcta, tenía las disciplinas correctas: llanto, duelo, ayuno, oración. Comprendo que cuando hay una necesidad, me gusta una frase que usó Robert, puedo tomarla. Gracias. No sabe cuál es, pero igual la voy a tomar. Me gusta una frase que Robert usó cuando estábamos en el hospital viendo a Paola. Le dijo: he derramado mi alma orando por ti. Esas son las oraciones de verdad. Ahora, no esperemos a que alguien esté en una situación de crisis para derramar el alma. Yo sé que Robert la derrama otros días, pero ¿cuántos de nosotros solo cuando llegamos a esos extremos derramamos el alma? Ya cuando nos vemos al borde del glu glu, porque el agua viene por aquí, ¿verdad? Y glu glu, y ay, Señor, ahora sí. ¿Por qué hasta ahí? ¿Y por qué no ahora que estamos bien? ¿Verdad que es ahora? Ya cuando está el agua, ya ni se cree. Glu glu, y dice: claro, porque se está ahogando. Pero si no estuviera ahogando, clama. Yo mismo, a veces yo me levanto siempre muy temprano y oro en las madrugadas, y a veces oro versión cara dura. ¿Ha visto la versión cara dura de la oración? Señor, gracias por esta noche. Cansado, Señor, estoy, pero yo sé que usted entiende. Bendice a la iglesia, bendice a Jackie, bendice a Fio, bendice a Eu. Ay, perdón, Señor, y a todos los niños del mundo, Señor. Que ¿le ha pasado algo así? Usted no está orando. Si usted no toma en serio la oración, ¿por qué Dios la va a tomar en serio? No está orando. Estamos haciendo tiempo ahí mientras terminamos de caer en el sueño profundo de Morfeo. Estamos haciendo tiempo ahí. Ahora, la oración de derrame de alma es otra cosa. Es que me duele lo que a Dios le duele, clamo por lo que Dios clamaría, sufro por lo que Dios sufriría, mi corazón se parte y no me levanto de ella hasta no saber que de verdad Dios me escuchó, aunque Dios escucha siempre. Pero derramar el alma es más, mucho más que solo una oración sencillita. Yo entiendo que hay oraciones sencillas, podemos hacerlas, pero hablo de partirse la vida por amor a lo que viene, por amor a los nuestros, por amor a la gente, por amor al reino, y dejarse pidiendo por uno. Número 6, y con esta termino, y con la otra. No 6, ya con esta termino, algún día les cuento la otra. Número 6, verso 6, capítulo 1 de Nehemías. Esté ahora, viene el verso 5: te ruego, Señor de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman, guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración que hace tu siervo. Ojo, que hago delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. No hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si ustedes pecan, yo los dispersaré por los pueblos. Pero si se vuelven y guardan mi palabra y las ponen por obra, aunque su dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré, los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Número 6, termino con esta. Una iglesia con carácter es una que sabe cómo llamar la atención de Dios. Eso es lindo. Cuando usted clama, cuando usted ora, ojo las cosas que dice: te suplico, Señor. Entiende quién es Dios y quién es Él. Te suplico en tu grandeza, ten misericordia de mi familia, de mi barrio. Linda manera de comenzar. Señor, aquí. Señor, más aquel. Señor, vaya. Él no es siervo, Él es Señor. Te suplico, entiendo quién eres y entiendo quién soy. 2, identidad. Este siervo tuyo. No hay como la oración de un siervo de Dios. Número 3, consistencia. De día y de noche clamo a ti, Señor. Número 4, confesión comunitaria. Hemos pecado. Mi familia, sus pecados son los míos. Son tu pueblo, Señor. Y última, sabiduría. Nos complacemos en honrar tu nombre.
una iglesia con carácter, una iglesia que Dios bendice, una iglesia que avanza, una iglesia que transforma, una iglesia que al final de la historia va a marcar la historia. Termino con la conclusión. Nehemías 6, verso 16. Nehemías capítulo 6, verso 16. Y a manera de versículo final, solo me brinqué un punto. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, de que habían construido la muralla y habían reparado la ciudad, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Una iglesia que transforma es una iglesia que Dios honra al final de los tiempos. Puede usar usted esta aplicación a nivel personal y nos sirve, y la podemos usar a nivel de base y nos sirve. Convirtámonos en gente que consuela, que transforma, que clama, que pide perdón, que avanza, que no le teme a la adversidad, que confía, para terminar escuchando que cuando todos nuestros enemigos se enteraron, reconocieron que Dios estaba en esta casa. Póngase de pie, por favor. Y terminamos. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Siempre terminamos orando, terminamos dando gracias por la bendición de tener una casa como estas. Te damos gracias por la música, que es maravillosa, y por el testimonio de Paola, Señor, que nos hace reflexionar en tu poder. Igual te damos gracias porque queremos en algún momento ser esta iglesia con carácter. No hablamos de la estructura física, hablamos de nosotros. Una iglesia con carácter, que sus manos, su corazón, su tiempo, su vida, sus recursos estén entregados solo a un propósito: que este reino crezca. Carácter. Que cuando nos pasemos para allá, Señor, algún día podamos ser conocidos acá en Desamparados como la iglesia que se humilla delante del Dios Todopoderoso, conocidos como la iglesia que tiene carácter para enfrentar los tiempos malos y carácter para agradecer en los buenos. En el nombre de Jesús, dota nuestras vidas de pasión, dota nuestras vidas de entrega. Que comprendamos, Señor, siempre que tu corazón es lo que queremos que reine en nuestro corazón. Oramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados, y que la paz de Cristo esté con ustedes.